Directivos Seguros, un podcast de Cordón Seguros y Zexecutives. El 81% de los ciberataques comienzan por algo tan tonto como una contraseña débil. Sí, has oído bien. Algo tan simple podría acabar costando miles o incluso millones a tu empresa. Hoy, en Directivos Seguros, vamos a ir al grano, explicándote soluciones que puedes aplicar ya mismo para blindar tu negocio. Para cuando terminemos el podcast, te aseguro que tendrás herramientas reales para proteger tu negocio y a ti personalmente. Y esto lo vamos a conseguir, como siempre, pues gracias a Fernando Cordón, CEO de Cordón Seguros, y Xavi Angulo, especialista en ciberseguridad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a este podcast. Muy buenas, Xavi. Muy buenas, David. Hola a los dos. Las contraseñas bien, ¿no? Las llevaréis bien. Yo sí, creo. Ya sabéis que es el sino de la mayoría de las empresas. Es muy fácil poner contraseñas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, es muy fácil. Bueno, tened en cuenta una cosa, lo que acabo de decir. El 81% de los ciberataques son por contraseñas. Xavi y Fernando, vuestro trabajo hoy, lo que os pido para nuestra audiencia es que nos ayudéis a evitar los problemas con las contraseñas. Y vamos a ir ya muy directos contigo, Xavi. En tu experiencia diaria, tú estás constantemente trabajando en la seguridad o la ciberseguridad de las empresas. ¿Por qué crees que tantos profesionales siguen subestimando la importancia de una buena gestión de contraseñas dentro de la empresa? Porque creen que lo técnico ya lo cubre todo y ven a las contraseñas como un estorbo de productividad, no como un activo de seguridad. Y ahí está el problema, que ponemos un remedio que creen que es efectivo al 100%, pero después el problema es más humano, es más por parte nuestra que por parte de los demás. Ahí está el problema. Si yo como empresa quiero tener una protección efectiva, ¿por dónde recomiendas empezar en lo que respecta al uso y a la gestión de las contraseñas? Hay que valorar cómo se está gestionando todo. Y segundo, si vemos que está mal gestionado, empezar por implementar un gestor de contraseñas, que no deja de ser un programa para, digamos, guardar nuestras contraseñas en un archivo, en un sitio que está lógicamente blindado, con una contraseña maestra. Lo primero es eso. Y lo segundo es crear las mejores contraseñas del mundo. Es fácil decirlo, pero yo creo que a lo largo del podcast iremos conociendo un poco más cómo generar esas contraseñas. Fernando, ¿cómo puede ayudarnos una póliza de ciberseguridad a que una organización cambie su cultura? Para mí, lo más importante es lo que nos ayuda antes de que incluso pueda ocurrir un percance, ¿no? Y es realizándonos ataques simulacros contra nuestros sistemas, en los que vamos a descubrir esos fallos, esos errores que cometemos. Y gracias a algunas pólizas de ciberseguro, no todas, vamos a conseguir ese plus de garantía, ¿no? de mejora en nuestros sistemas de prevención. ¿Quieres decir, Fernando, que al contratar una póliza, la propia aseguradora tiene un servicio para poner a prueba a nuestros empleados? Creo que lo que comentábamos en el capítulo anterior, y lo que hacen es mandar correos electrónicos falsos de diferentes empresas, ficticias y no ficticias, en las que nos ponen a prueba. Vamos a ver si seguimos las premisas que nos marca la empresa o no, si caemos desde el equipo directivo a los empleados, y con eso vamos a descubrir dónde están los errores humanos, que es el principal error, la principal entrada de los ciberataques. Un plus interesante, ¿no? El que tiene el seguro, y además entiendo que también formación, sobre todo de cara a las contraseñas, ¿no? Porque esto de las contraseñas, por lo que en otras ocasiones hemos hablado con Xavi, es un mundo, ¿no? Recuerdo, Xavi, que en otras conversaciones comentabas que muchas veces lo que buscamos son atajos para recordar las contraseñas. ¿Has encontrado alguna práctica creativa o más bien peligrosa que te haya sorprendido y con consecuencias inesperadas para alguna empresa por aquello de intentar recordar? Se lo cuento a todos los clientes, a todos los contactos cuando me preguntan cosas de ciberseguridad y relacionadas con la contraseña. Fue tener en una cajita verde todos los papelitos dentro de tarjetas de cliente que no tenían nada que ver, por detrás apuntadas las contraseñas y, digamos, el usuario a diferentes sitios, ¿no? A cuentas de banco, etcétera, que eran tarjetas que no tenían nada que ver con el cliente, o sea, no tenía nada, no había una conexión entre cliente y esa contraseña de usuario y cuenta, ¿no? Y lo tenía así, seleccionado de esa manera. Si, por ejemplo, buscaba la cuenta de la Caixa, por nombrar un banco, buscaba, vale, pues Rubén Estrada, y buscaba la tarjeta Rubén Estrada y por detrás tenía los de la Caixa. O sea, era como una forma de esconder, entre comillas,
la contraseña y demás ahí sobre su escritorio de trabajo, ¿vale? Sobre su gran escritorio de trabajo. Y luego lo mejor fue un Excel llamado Vacaciones 2024, que estaba lleno de claves y lo encontraron los atacantes y lo cifraron todo y bueno, en fin, en una hora. En solamente una hora pues habían hecho todo, porque se había los registros de todos los movimientos y lógicamente pues desde, no recuerdo bien, pero de una zona de Europa y eso fue denunciado y demás. Pero sí, un Excel. Aquí llegamos, Xavi, a una parte que ya has mencionado antes, que creo que es la clave para la solución de todo esto que hemos hablado, ¿no? Que es simplemente un gestor de contraseñas. Lo voy a intentar de explicar. Tiene tantas cosas un gestor de contraseña, pero lo más básico es un sitio donde se almacenan todos nuestros datos y cuentas, e incluso podemos generar un diario personal donde está todo metido en un sitio que se llama la bóveda, suele llamarse la nube de contraseñas también, depende de qué sitio, ¿no? Y lo que hace es que no puede nadie acceder si no tiene la contraseña maestra de esa bóveda o de esa nube de contraseña. Hay muchos gestores de contraseña. Yo utilizo uno que se llama KeePass XC, ¿vale? Es muy conocido, sobre todo en el mundo de la ciberseguridad. Puedo meter todas las contraseñas en un archivo que está encriptado con una contraseña maestra, que digamos que es como el anillo único del Señor de los Anillos, el que los controla todos, pues igual. Y lo podemos meter en cualquier sitio, en un pendrive, que no lo recomiendo, en la nube, en algún momento lo podemos ocultar en una carpeta, en un directorio oculto, etcétera, etcétera. En realidad es para controlar las contraseñas, que las tengas tú y que cuando tú te conectes a un sitio, ese gestor de contraseña también te indique que te puedes conectar y que tienes esa cuenta con ese sitio, con tu banco, con tu web, con tu correo electrónico, etcétera. Lo que es como una especie de banco de contraseñas. Y luego tiene, depende qué gestor de contraseñas, muchas más herramientas dentro para poder gestionar. Desde crear contraseñas, por ejemplo, me lo invento, tener todos los bancos en un solo directorio dentro de esa bóveda de contraseña. O sea, no es una locura, no es todo meto la contraseña y ya está. No, tú lo puedes organizar también de tal manera que puedes guardarlo dentro de esa bóveda, ¿vale? Y así lo tienes más controlado. Y luego puedes generar todas las bóvedas de contraseñas que quieras y compartir en el trabajo, por ejemplo, el que sea exclusivamente del trabajo. Y las contraseñas puedes añadirle como una fecha de caducidad, que es lo que comentaba Fernando antes, que yo en mi caso, depende de qué contraseña, va de 18 a 22 días. Me avisa el gestor de que se está caducando y hay que reiniciar esa contraseña, el cual tú entras a la cuenta, cambias la contraseña y listo. Eso es lo que te puedo explicar. Pero claro, visualmente sería mucho mejor porque ahí lo veréis y es una pasada. Es fundamental, sobre todo por una empresa es fundamental tener un gestor de contraseña. Vuelve a repetir, por favor, el nombre del programa para que nuestros oyentes lo pondremos también en la descripción. KeePass XC. Hay muchos KeePass, pero yo utilizo este que se puede instalar en Windows, Linux, en Android. Yo lo utilizo mucho en Android, en la tablet y en el móvil, o sea, es bastante completo. Y después la ventaja que tiene criptografía también, que tú puedes encriptar ese archivo, de esa manera está como más privada ese archivo, ¿no? Está como más selectivo. ¿Qué coste tiene uno de estos programas? Ahí viene el key de la cuestión, es gratis. Fernando, Xavi nos recomienda, como primeros pasos, lógicamente, tener buenas contraseñas, como ha comentado, y un gestor de contraseñas. En cuanto a un seguro de ciberseguridad, ¿qué primer paso recomendarías a una empresa que aún no tenga claro si invertir o no en este tipo de seguro? Mira, yo creo que el primer paso para saber si tenemos que contratar un seguro de ciberseguridad es ver nuestras vulnerabilidades. Y lo mejor para ello es contratar a alguien que nos las descubra. Y luego tomar una decisión de si es necesario o no es necesario, ¿no? Tenemos un entorno todos en el que estamos, en el que convivimos, y ya está, decide qué tienes que hacer. En definitiva, Fernando, como hablábamos en el episodio anterior, con el simplemente hecho de que tengas una página web y utilices un email, ya estás en riesgo. Por lo tanto, creo que es labor de cada uno ver realmente esos riesgos de cara a sus clientes, a sus proveedores, a sus empleados y tomar la decisión. Yo estoy convencido de que cualquiera que hace ese tipo de revisión de su empresa acaba viendo que contratar un seguro es una parte primordial para cualquier empresa. Y fíjate, Fernando, que a esto que comentas, yo ya no pensaría solo en mi propio sistema, ¿no? En que audite mi sistema, ¿no? Es que una contraseña, cualquier contraseña puede caer en manos equivocadas. Xavi,
Tú que de esto pues tienes mucha experiencia de sucesos reales, ¿puedes contarnos hasta qué punto se puede desencadenar un efecto dominó dentro de una empresa en el momento que una contraseña cae en manos equivocadas? ¿Qué es lo más sorprendente que has visto? Primero estaría bien comentar que una vez que descubren la contraseña, salvo que podamos mirar dentro del servidor, del ordenador donde esté alojado esa cuenta, con esa contraseña y ese usuario pueden quedarse y entrar en diferentes franjas horarias que no esté esa persona para no levantar sospechas y estar pues a través de esa cuenta pues haciendo cosas o extrayendo datos de clientes o de la propia empresa. Entonces, la verdad es que es un problema porque a partir de ahí, entre comillas, es como si estuviese en la sombra el ciberdelincuente. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué punto ha empezado, a no ser que esté registrado, como comenté antes, o si lo hace constantemente. ¿Cómo lo noto yo? Cuando cojo la empresa completa, les invito a un café y les digo, señores, nos hemos reunido aquí para cambiar todas las contraseñas. Y a partir de allí, en un intervalo de 24 a 72 horas, es cuando yo empiezo a ver las conexiones masivas, cómo los recursos de los ordenadores empiezan a subir porque están otra vez intentando acceder cuando ya hemos cambiado las contraseñas. Quiero decir, el problema es que, y lo diré siempre, las contraseñas es de todo, pero no es de nadie. Cuando tú rompes una contraseña, adivinas una contraseña, mejor dicho, y entras dentro del servicio, dentro del ordenador, dentro de la empresa, estás dentro, es más complejo descubrirte que solventar el problema. El ciberdelincuente puede estar dentro haciendo 1000 cosas y en nombre tuya, en tu nombre, porque tiene los accesos a tus cuentas, a todo lo que es el servicio, etcétera, etcétera. Y ahí está el problema. A partir de ahí se complica muchísimo, salvo que se registre todos los movimientos, que tampoco lo hacemos en muchas empresas. Todo movimiento que se hace al correo electrónico, por ejemplo, de consultar la correo, no se está registrando en ningún sitio, no se está haciendo nada, salvo en el servidor, ¿no? Que se puede activar en el servidor. Y eso, al no tener una persona responsable, alguien que lleve ese departamento de informática, es muy complejo. Y cuando yo voy a auditar una empresa y veo que no se hace, yo me puedo encontrar con accesos de hace años, como comentamos en el otro podcast, creo que fue en el último, que pueden estar dentro, permaneciendo a la escucha una vez que hayan explotado la contraseña y no lo sabe nadie. Y está ahí latente, pendiente, vigilando cualquier movimiento para crear una estrategia de ataque, etcétera, etcétera. Por eso las contraseñas son la parte primordial, la base de todo lo que sería la ciberseguridad. Con unas buenas contraseñas robustas, pues no tendríamos este tipo de problemas graves. Y esto entiendo que se puede complicar todavía más en este caso de que muchas veces el dispositivo de la personal accede a herramientas de la empresa, mezclamos contraseñas personales con contraseñas de la empresa. Sí, ahí es cuando ya puede haber verdaderos problemas, ¿entiendes? Sí, muchísimo, porque tú imagínate, está rodando por ahí, esto ya es crítica también, me sumo a la crítica, de un vídeo de una de las oficinas de Hacienda, no sé si en Madrid, donde el señor, la señorita, que no se le ve bien, está viendo una receta de coliflor. ¿Qué hacer con la coliflor? Está viendo una receta, un vídeo en mitad de la oficina, tan tranquilo, sin saber que le están grabando con el móvil. Bueno, esto es perfecto porque tú imagínate que en vez de entrar a YouTube anónimamente, porque no hace falta tener una cuenta para ver YouTube, ¿no? Pero tú imagínate que entras, por ejemplo, a Netflix, que ahí sí que tienes que meter tu contraseña y demás. Entras dentro y encima ese empleado utiliza las mismas contraseñas que utiliza en el trabajo, tenemos un problema grave. Porque a mí no me importa lo que estés viendo. A mí lo que me importa es saber si de ese usuario y esa contraseña es la misma que está utilizando dentro del trabajo. ¿Por qué? Porque la tienes en un POSIT, en una pantalla y te acuerdas y dirás, mira, pues me creo la cuenta de Netflix y mientras esté trabajando puedo ver una película. Y eso pasa, es la realidad. Muchas empresas no se están dando cuenta de que de repente esta persona se está conectando a varios servicios que no tienen nada que ver con su trabajo, pero está utilizando contraseñas que pueden ser vulnerables y que pueden infligir, o sea, pueden realizar los ciberdelincuentes un ataque a partir de su ordenador, al resto de la empresa, al resto de la casa incluso. Ahí está cuando expliqué lo del tema del pivoting. Entrar a un ordenador
para atacar desde ese ordenador a los restos que hay en esa red. Y las contraseñas, principalmente, es la base de todo eso. Es la base. Por otro lado, Xavi, ¿te has encontrado alguna vez empresas que utilizan las contraseñas por defecto, que vienen en dispositivos, en servidores? ¿Esto sigue pasando todavía? Sigue pasando y en nuestras casas también. Y me remito siempre y pongo de ejemplo los routers que contratamos a estas grandes empresas de telecomunicación que nos proporcionan un router para conectar a internet, para tener nuestra televisión y tal. Pues nos pasa igual en las empresas. Contratamos la línea, la tenemos en menos de una semana, tenemos todo instalado, súper guay, y ya podemos empezar a trabajar, pero no nos damos cuenta que el router no solamente tiene una contraseña Wi-Fi, sino tiene una contraseña, entre comillas, maestra, para tú conectarte a ese router. Y por defecto vienen ya una serie de contraseñas que, depende del modelo del router y la marca, pues podemos encontrar la contraseña fácilmente y acceder. Y eso pasa en las empresas. Las empresas van pensando en la productividad, saltándose la ciberseguridad, saltándose la limpieza, saltándose los seguros, saltándose muchísimas cosas hasta cuando se hace un problema real, un problema que pueden, pues, como dice Fernando, hacer cierre definitivamente de la empresa incluso, ¿no? El problema que hay en la ciberseguridad, que estamos viendo la gente que nos dedicamos a la ciberseguridad, es que dejamos todo por defecto. ¿Funciona? No lo toque. No, funciona, revísalo y luego, si funciona y está bien, no lo toque. Creo que sería los pasos que habría que dar. Esto en una gran empresa evidentemente no ocurriría nunca, pero quizás en pequeñas empresas, ¿no? Pequeñas, medianas empresas, pequeñas pues de 4, 5, 6 trabajadores que, como tú decías, están más preocupados por la productividad, dicho en el lenguaje común, en apagar fuegos. Quizás les instalan ese nuevo router, todo funciona y ahí nadie se preocupa de que ese router debería de cambiarse la contraseña, ¿no? A partir de ahí, por ese router se tendría acceso a nuestros dispositivos. Lo que acabas de decir es algo que da mucho, Claro. mucho que pensar. Yo, como ejemplo, y rápido y real, es mi casa. Yo, para trabajar, tengo un router, tengo una línea aparte, la que estoy utilizando aquí con vosotros ahora, por ejemplo, y después tengo la de casa. Tengo mi propia línea aparte, que es la de mi casa. Yo pago 2 líneas, pero una es exclusivamente el trabajo y otra es la de mi vida privada, mi familia, etcétera, etcétera. Fernando, en este caso, en el tema de seguros, ¿tú has visto casos en los que la gestión de la reputación ha sido casi más importante que el impacto financiero? Donde realmente el golpe del ciberdelincuente ha atacado a esos cimientos, ¿no?, de la propia empresa, ¿no?, de su reputación, de su confianza. Sí, yo creo que los hemos visto todos, ¿eh? Bueno, y seguramente habrá casos en los que no nos hemos enterado porque lo han llevado, bueno, son pocas pequeñas empresas, pero lo más importante para cualquiera es el que dirán de nuestra actividad, lo que más le importa a una empresa, ¿no? Porque pierdes la confianza de tus proveedores y de tus clientes, y ya es donde el CEO, la empresa, más hincapié hace a la entidad aseguradora. El daño tiene que durar muy poco, tiene que resolverse muy rápido, para que cuanta menos gente se entere, mejor, y cuando se enteren sea que ya está todo resuelto. Yo creo que es lo principal, más que el dinero económico, las indemnizaciones, pérdida de algo de material, es el daño reputacional. Yo creo que es lo que más me coincide cuando ha habido incidentes de esos, la mayor preocupación, ¿eh? ¿Y el seguro de alguna forma concreta ayuda a esto, al daño reputacional? Para eso las entidades aseguradoras contratan empresas, agencias de reputación para que el daño no se expanda. Para que no se expanda, evidentemente la compañía, a través de las empresas, va a intentar que ese daño sea lo más corto posible y vender que se ha hecho lo mejor posible para que esa empresa no se vea afectada en su reputación presente y futura, porque los daños económicos pueden ser muy importantes. Es lo que mayor valor le dan los CEOs, los empresarios. Unas pérdidas económicas, siempre que sean asumibles, lógicamente se solventan, ¿no? Pero cuando la reputación y la confianza de una empresa cae, a veces ya no se vuelve a levantar. Xavi, cuando una empresa recibe un ataque debido a contraseñas, ¿cuáles son los primeros errores que se suelen cometer? ¿Y cómo pueden prepararse para actuar rápido antes incluso de llamar al seguro, ¿no? Vale, eso es complejo. Complejo lo digo no por el ataque en sí ni demás, sino porque hace falta auditarla primero.
Lo primero que hay que hacer es no tocar nada, como dicen, ¿no? No hay que no hay que dejar huellas en la escena del crimen. Entonces hay que dejar, quiero decir, no apaguemos router, voy a cambiar todas las contraseñas de repente, tal. No, a ver, vamos a relajarnos. Sí, hay que hacer una serie de cambios, pero hay que hacerlos controlados, esos cambios. Y Sí, esto que has dicho, Xavi, lo primero que haría, apago router, claro, apago ordenadores, apago claro. todo, ¿no? Sí, Y a lo lógico, claro, lo lógico sería que yo estuviese allí como profesional o un profesional de la ciberseguridad estuviese en ese momento ahí y diga, vale, vamos a hacer esto, esto y esto. Pero hay que valorar un poco cómo están atacando y el por qué. Porque si yo ahora de repente, y pongo un ejemplo rápido, hackean la página web de la empresa, tiran de la copia de seguridad, que es una copia de seguridad de ayer mismamente, ¿vale? Hemos sido atacados, sacamos una copia de seguridad, retomamos otra vez la web y ya está. Ya hemos hecho la copia, hemos restablecido la copia de seguridad y ya está, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que hemos es retrocedido un día en el tiempo la web y van a volver otra vez a atacar. estoy entendiendo aquí que esto está resultando muy interesante. Yo estoy en la empresa y vemos que estamos siendo atacados. Exacto. Tú lo que recomiendas es dejar las cosas como están, ya no tocar nada, porque total pueden haber hecho una copia de seguridad. Sí, Dejar las cosas como están, automáticamente llamar a un especialista de ciberseguridad, como podría ser tú, eso. o al seguro, en caso de que tengamos cobertura, para que entren, para ver qué ha pasado allí, hasta dónde ha sido ese ataque, porque si no, lo único que podemos hacer es complicar Claro. más el asunto. ¿A eso te refieres? Claro, complicarlo porque si apagamos router y demás, no sabríamos hasta dónde han llegado. Por ejemplo, digo, apagar el router, desconectar todo. No es dejarles más tiempo. Si se confían, yo puedo seguir sacando más pruebas, por llamarlo así, o más vulnerabilidades que ellos están explotando para llegar a nosotros. Es complejo, porque me estás poniendo cara de no tiene sentido esto, pero es complejo, ¿vale? Lógicamente no hay que dejarlo más de 24 horas, 2 horas, 4 horas, pero no llegar a apagar todo y llamarme. No, hablemos por teléfono primero y ya te indicaré qué vamos a hacer. Porque yo lo primero que haría, y lo voy a comentar bastante en lo que queda de podcast, es sobre todo hacer unas políticas de usuario, que es como decir un protocolo que tiene que conocer todo empleado, todo el que utiliza los recursos de la empresa, que qué hacer ante una situación así. ¿Por qué? Porque no te van a atacar a las 9 de la mañana cuando están todo el mundo entrando al trabajo. Eso te lo aseguro. Te van a atacar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, sabiendo el horario que tenemos de apertura o de quién está. Porque podemos tener a una persona de seguridad toda la noche allí con su cafecito detrás de las cámaras y demás y haciendo su ronda, pero es el momento idóneo para atacar. Yo puedo llamarle a la empresa y decirle, oye, mira, además esto está en una famosa película que se llama Hackers, que, oye, mira, necesito tal archivo, por favor, hazme el favor de encenderme una cajita blanca con luces, necesito que me des la contraseña y el usuario, porque si no, el señor Nakatomi me va a cortar con la katana. Entonces, es el momento idóneo. Ese señor está haciendo las rondas de vigilancia. Hay que enseñarle los protocolos de actuación cuando hay una llamada o cuando alguien requiere algo a través de esas horas o a través de su turno, de su trabajo. Por ejemplo, en mi casa, cuando alguien pide dinero, tenemos una palabra clave. Si mi hijo el día de mañana me manda un WhatsApp y me pide que le mande un Bizum de 100 euros, 500, 100.000 euros, seguidamente tiene que decirme la palabra mágica. Y yo le tengo que responder con otra palabra mágica para yo hacerle el Bizum. Pues esto es lo que tenemos que hacer en las empresas. No inventarnos palabras mágicas, pero sí saber qué hacer ante situaciones. Y eso lo pueden generar los profesionales de la ciberseguridad, de sentarse y decir, ¿cómo funciona tu empresa? Vamos a empezar por ahí. Empezaremos atacando la empresa y a lo largo de esa trayectoria, de esos ataques controlados, de esos escaneos, de esa exploración, empezaré a comprender cómo está funcionando tu empresa. Si tu empresa entra el de correo todos los días a dejar carta, ¿a quién se lo deja? ¿Dónde los deja? ¿Y quién firma en la recepción, por ejemplo, de paquetes, certificados, etcétera? Ojo, cuidado, que estamos dejando en los coworking que firme cualquiera que esté dentro del coworking. Ah, ya te lo cojo yo, firma, toma mi DNI y adiós, muy buena. Y la caja más vacía que una caja de cigarros en los años 90, ¿vale? O sea, quiero decir que es que tenemos que tener unos protocolos de actuación ante posibles ataques que puedan ocurrir en la empresa. Y eso lo puede generar, pues, entre un profesional e incluso
un informático profesional, lógicamente, que también esté al día de todo y que sabe cómo funciona la empresa, ¿vale? Esto no es hacer un plan de acción a lo bestia, es un protocolo para que sepamos qué hacer todos dentro de la empresa. Igual que los simulacros de incendio, tendremos que hacer simulacros de reputacional, qué hacer cuando no sé, se incendia el servidor, que también puede ser un acto de vandalismo por parte del ciberdelincuente, incendiar un servidor para poner todo patas arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos ataques no son solo digitales, son también físicos. Hay que tener mucho cuidado y por eso cada vez los vigilantes de seguridad tienen más demanda también en empresas grandes. Es necesario poner a alguien de seguridad porque no es el edificio, son los datos que tenemos dentro. Xavi, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué puede ser tan peligroso no eliminar o cambiar las contraseñas cuando un empleado deja la empresa? ¿Cuál es el impacto real que puede tener ese descuido? Es una buena pregunta porque tenemos experiencia todos en que dejemos un trabajo, circunstancias que nos pasan en la vida laboral, y es cierto que como ejemplo así, para que os hagáis una idea, sería el de llevarte el uniforme, ¿vale? Trabajo en un almacén, te vas, te echan por el motivo que sea X y sin querer te llevas el uniforme, nadie lo pide, firmas tu finiquito y lo tienes en el armario. Y lo tienes ahí. Y a los 2 o 3 años vas a sacar la ropa de invierno y de repente te encuentras con el uniforme y dices, ¡hostia! Tengo aquí el uniforme de hace 2 o 3 años cuando trabajaba en almacenes Acme. Pues esto pasa con las contraseñas. Es peligrosísimo. Tú imagínate, Fernando, tu empresa, que yo ya más o menos tengo una idea de quién trabaja, quién no trabaja, etcétera, etcétera, y echas a una persona o se va esa persona porque, oye, por motivo que sea, se ha jubilado, y tiene ese famoso Excel o ese gestor de contraseña en su ordenador, ¿vale? Tiene una copia, vamos a suponer, o tiene un cuaderno con todas las direcciones y password o sea, contraseñas, perdón, de la empresa. Es súper peligroso. Cada vez que una persona abandona esa burbuja, esa empresa, esa fortificación, porque vamos a tratarlo como un castillo, que es lo que yo invito a todos los clientes míos, que es el que piensen que es un fuerte, pues cuando alguien pasa por la puerta, se va y lo vamos a ver solamente para tomar café, esas contraseñas hay que cambiarlas. Invitarle, por favor, y pedirle, por favor, que las borre, que borre ese archivo, que borre todo lo que tenga en su poder. Lógicamente, los dispositivos que los entregue cuanto antes, dispositivos porque ahí sabéis que se trabaja mucho en remoto y se le proporciona un ordenador portátil al empleado, etcétera, pues que se haga todo un reinicio de contraseñas. Cuando digo todo, es todo, no solamente lo que ha utilizado ese empleado o empleada, sino incluso los nuestros también. Yo, Xavi, añadiría que eso se debe hacer antes de la notificación de despido. Tienes que haber previsto que esa persona ya no acceda al ordenador bajo ningún concepto. Si te estás molestando en comunicárselo, quiero decir, en redactar una carta y hacer las gestiones que tengas que hacer para dar de baja a ese empleado o invitarle a que se vaya o el motivo que sea, ¿vale? Por X, a la vez deberías de estar cambiándolo, sí. Yo lo haría incluso delante de ese empleado, cuando se le notifica. Oye, mira, vamos a cambiar las contraseñas, o se le notifica que van a cambiar las contraseñas, porque queda como, entre comillas, verbalmente hablado también, que él lo tiene claro, que todo va a cambiar, y eso ya le da la oportunidad de dar un paso atrás en el caso de que se quiera vengar, ¿vale? Porque me río, pero es que es verdad. Nuestra forma de vengarnos siempre es bajo el anonimato, como un ciberdelincuente, y al final metemos la pata, pero siempre lo hacemos anónimamente. Bueno, es que nunca pasa nada, pero además por seguridad del propio empleado y que no haya malos entendidos o directivo, lo conveniente es que el equipo que lleva el mantenimiento deje su usuario, si la podéis utilizar, la parte archivada para que quede bien guardado y ya está, ¿no? Yo creo que es lo principal. Llegamos a una parte, Xavi, que creo que es la que más va a gustar de este podcast. Fíjate lo que te digo, y es la inteligencia artificial, porque cada vez se está utilizando más por la ciberdelincuencia. ¿Has detectado técnicas nuevas donde la IA haya facilitado comprometer contraseñas en empresas? Técnicas no, pero la utilización sí. Técnicas no, porque todavía estamos en blanco con el tema de la IA. Quiero decir, no todo el mundo sabe utilizar la IA. Yo personalmente no sé utilizarla, la estoy aprendiendo, cada día aprendo una cosa nueva con ella, pero sí utilizar la información de la inteligencia artificial, lo que hace la inteligencia artificial
sí que se está utilizando para hacer hackeos, para redactar cartas más personalizadas con phishing. Toda esa estrategia que hablábamos antes, exploración y demás, que hablamos en podcasts anteriores, pues todo eso, meterlo con información a ChatGPT, por ejemplo, sin ir más lejos, y que él nos haga ese protocolo de actuación para atacar. Y compromete a contraseñas, porque incluso he visto que no es una técnica, es simplemente meter información, meter un montón de palabras relacionadas con un objetivo y generar un diccionario de palabras para realizar ataques de fosa bruta. Con palabras, digamos, es como el SEO, ¿no? Buscar palabras clave, pero para atacar esas contraseñas, posibles contraseñas que te pueda tener ese objetivo, ¿no? Que sería nuestra empresa o nosotros. Ahí está lo curioso de la inteligencia artificial. ¿Y qué crees que deberían empezar a vigilar ya los responsables de seguridad de las empresas con respecto a la IA? No se tiene que empezar a vigilar, se deberían de empezar a proteger. Vamos a imaginar que soy un ciberdelincuente y Fernando es la inteligencia artificial. Fernando y yo somos equipo, punto. Pero si yo no le digo a Fernando qué es lo que quiero o cómo lo quiero, Fernando no me lo va a describir ni va a realizar el ataque por su cuenta. Necesita, digamos, información para poder indicarme a mí cómo atacar. Porque la IA no te va a atacar la persona que está utilizando la IA. Entonces, lo que quiero decir es que es preferible defenderse a saber cómo te va a atacar una IA, porque en realidad no te va a atacar la IA. Vas a tener que saber cómo ataca un ciberdelincuente, el cual a lo mejor ahora, en vez de un ataque de un 80% de fuerza, pues a lo mejor tendrá un 90% añadiendo la IA, porque le va a facilitar en productividad y tiempo la manera de atacarte a ti. Nada más. Y conocimientos, lógicamente, claro. Tienes una potentísima persona inteligente que va a buscar la manera de atacarte o los pasos que tienes que utilizar para atacar, las metodologías que te va a invitar a que pruebe a atacar. Ahí está el problema. Y sí que de alguna forma entiendo que al tener más facilidad, más productividad, como tú has dicho, el número de ataques se estará incrementando. Claro. Tú imagínate, yo me puedo pegar atacando una empresa 3 horas, por poner una cifra, porque puede ser mucho más, pero a lo mejor con la inteligencia artificial en 6 horas estoy atacando 5, porque tengo un resumen, tengo todos los datos, lo único que tengo es recopilar datos para que tenga la IA lo máximo posible, y luego ya los responsables de seguridad se deben delimitar a tener planes B, quiero decir, dar 2 pasos por delante, que es muy complicado, pero es dar 2 pasos por delante a lo que tiene en ese momento como recurso, saber atacar y ser como un ciberdelincuente, atacarse a sí mismo para saber dónde más le duele, y luego ya preocuparse por la IA ya sería porque estás dejando agujeros de seguridad o hay algún problema que sí que la IA sí la puede detectar. Sí que le puede ayudar a detectar ese problema. Volvemos al titular del inicio, ¿no? 81% de los ciberataques son por contraseñas y además le sumamos la IA, sé que hace que los ciberdelincuentes sean más productivos, más todo lo que vemos en el panorama digital, no es algo para cerrar los ojos, ¿no? Sino que es algo para realmente estar muy al tanto y poner todas las medidas necesarias, tanto en temas de ciberseguridad como también de ciberseguro, ¿no? Una última pregunta, Xavi, para cerrar el podcast. Si solo pudieras dar un consejo a los oyentes en cuanto a la ciberseguridad, especialmente en cuanto a las contraseñas que hemos hablado hoy, Ujú. ¿cuál sería este consejo? Solo uno, ¿eh? Solo uno. No puedes dar más. Leer. Me explico. Para generar contraseñas lo mejor que hay es un libro. Estoy cogiendo un libro ahora, que es un libro cualquiera. Este tiene 700 páginas aproximadamente. Dime una página. Venga, 37. 37. Venga, me voy a la página 37 de todo este tocho de libro y tengo varios párrafos. Elijo un párrafo. Voy a coger este. Te leo así por encima la primera frase, una frase solamente, ¿vale? Social Searcher o buscador social es una herramienta de búsqueda de menciones sociales gratuita. Aquí, esta frase la vamos a apuntar en una hoja. Da igual el párrafo, da igual las frases que tú elijas. Ahora, cogemos toda esa frase apuntada y cogemos de toda esta frase 12 letras con sus vocales tal cual están y las apuntamos en la segunda línea. Cuando ya tenemos esas 12 letras apuntadas, al final añadimos un guión y, por ejemplo, si es para generar el correo de Gmail, apuntamos guión Gmail en minúsculas.
cogemos los 12 caracteres y ponemos al tanteo, esos 12 primeras letras, y las ponemos en minúsculas, en mayúsculas. Me da igual, si las quieres poner en impares, en ese orden, quieres ponerlas en minúsculas y en pares las mayúsculas. Y luego añadimos 4 números entre tantas letras que queremos. Si queremos añadir en la tercera letra un número, añadimos un número. Me lo invento, 1974, que es mi año de nacimiento, ¿vale? Donde me veis tan joven y tan resplandeciente, tengo 51 años. Bueno, pues Los siguientes no te ven. no me ven, por eso lo digo. Entonces yo, por ejemplo, entre esas 12 letras que están ya en mayúscula y minúscula, les añado esos 4 números. Bueno, me dirán, hay gestores de contraseñas que crean contraseñas. Dentro del propio WordPress, cuando tú generas un usuario, tienes para crear contraseñas. En fin, hay 1000 formas, pero esto es lo mejor que hay. Esta técnica que yo he utilizado fue la primera que aprendí haciendo criptografía para yo mandar utilizando una metodología de cripto a mis compañeros por redes sociales, una serie de mensajes bastante raros. Y está genial porque cuando nos pase otra vez el apagón, tendremos que volver a los libros para generar contraseñas. Entonces, lo mejor es contraseñas por letra, un carácter, que en este caso ya estamos utilizando el guión, podríamos utilizar cualquier otro guión, y luego lo de Gmail, pues bueno, un añadido para que tú te acuerdes que es de Gmail. Pero siempre intenta, por favor, y ya me pongo hasta de rodillas, aunque no se me vea, utilizar un gestor de contraseña, ya sea el que yo utilizo, ya sea otro, da igual. Pero utilizar, por favor, un gestor de contraseña, es lo más importante. Pues muchas gracias, Xavi, por todos los buenos consejos que nos has dado. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que con todo lo que nos habéis contado queda más que claro la importancia de las contraseñas y cómo también, Fernando, nos has hecho ver un poco esa parte del seguro, ¿no? Las amenazas están allí y estar protegido es clave para todos nosotros. Muchas gracias. A vosotros. Y a ti que nos estás escuchando, recuerda, en ciberseguridad siempre es mejor prevenir. Nos escuchamos en el próximo episodio de Directivos Seguros. Gracias por escuchar Directivos Seguros. Puedes escuchar todos los episodios en cordonseguros.es, en cexecutives.net y en las principales plataformas de podcasting.